Buenas noches, muchachos, hombres de hierro. Espero que todos estén bien. Estamos aquí reunidos nuevamente para ver si podemos aprender algo. Yo aprendo, ustedes aprenden, aprendemos todo. Am, Vamos a decir la oración del Espíritu Santo para que nos iluminen esta noche. Ven Espíritu Santo, llénalo, perdón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con el mismo Espíritu sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la palabra de Dios. La mayoría de las veces cuando escuchamos a las personas hablar la palabra de Dios, pensamos que estamos hablando de la Biblia solamente. Pero la palabra de Dios es más que eso. Y voy a leer un poco de la Biblia porque en la Biblia pues siempre encontramos muchas cosas que son buenas, ¿verdad? En Juan capítulo 1, si leemos el capítulo completo, aunque no lo voy a hacer hoy, solamente voy a leer unas partecitas nada más. Dice que Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. En el 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, cuando hablamos de qué es o quién es la palabra de Dios, aquí vemos quién es el verbo que se hizo carne. Es Jesús. Jesús es la palabra de Dios. Así que a veces hablamos sobre lo que es la Biblia, que es la palabra de Dios, que sí es palabra de Dios, pero la palabra es Jesús. Entonces, también les había enviado a ustedes para que leyeran a Dei Verbum, aunque si lo hicieron o no, pues aquí hoy esta noche lo voy a poner un poquito de varias de las cosas que dicen en Dei Verbum, que es una carta, una constitución dogmática sobre la divina revelación. Y en el capítulo 2, uno de las oraciones dice, pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Así que Jesús es la revelación. Entonces Él es la palabra de Dios. Y a la misma vez, pues, a veces también escuchamos muchas personas preguntarnos o decirnos que si nosotros somos una religión del libro, que es la Biblia. Y como dije, nosotros no somos una religión del libro. El libro sí, la Biblia es una parte de nuestra religión, que ahorita les voy a hablar un poco de eso. Pero nuestra religión es basada en Jesucristo, que es el verbo encarnado, la palabra de Dios. Así que en el Catecismo, en el numeral 108, dice, sin embargo, la fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios. No de un verbo escrito o mudo, sino de un verbo encarnado y vivo. Para que las escrituras no queden en letra muerta,
es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas. Así que está muy claro que nosotros somos una religión basada en el verbo que es Cristo, que es la palabra del Dios vivo. Como estaba diciendo, la iglesia, y para que quede claro, yo no estoy diciendo que la Biblia no importa, que la Biblia sí es palabra de Dios, pero para que no se confundan, nuestra fe está basada en tres. Hay tres, ¿cómo se dice? Las cosas que nosotros seguimos para la salvación. El Dei Verbum, capítulo, o que diga, párrafo número 10, dice que es evidente, por tanto, que la sagrada tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la iglesia, según el designio sapientismo de Dios, están entrelazados y unidos de tal forma que no tiene consistencia el uno sin el otro, y que juntos, cada uno a su modo, bajo la acción del Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Así que estas tres están entrelazadas. Quiere decir que no puedes mirar la Sagrada Tradición sin la Sagrada Escritura y viceversa, y sin el magisterio de la iglesia. Así que todo tiene que ser todo en unión. Si leemos la Escritura y no entendemos, tenemos que mirar qué es lo que dice la tradición y qué es lo que dice el magisterio. Y viceversa. La tradición, si decimos algo, si vemos algo en la tradición, ¿por qué lo hacemos? Pues hay que mirarlo en la Escritura y también en el magisterio. A través de todo esto, ¿quién fue el que fundó básicamente la palabra de Dios, que es la Escritura, la Sagrada Escritura? Lo que la decidió fue la tradición. En la iglesia el canon integró los libros sagrados. Entonces, tenemos que acordarnos que la tradición fue pasando de los apóstoles a sus sucesores y así conservaban esa tradición. Pero también ellos pasaban la palabra y también lo hacían por escrito. Eso era una tradición y también habían algunos que la escribían. Entonces esta tradición que deriva de los apóstoles progresa en la iglesia con la asistencia del Espíritu Santo. Así que tenemos que acordarnos que la Biblia viene de esa tradición. Ya de un tiempo pues venían los sucesores y los apóstoles hablándose, pasándose de uno al otro la tradición y hasta escribirla. Y hasta al escribirla pues se encierra un poco más para que la gente pueda tener algo para leer, pero la tradición siempre sigue viva para explicar lo que dice la Escritura y el magisterio también. Entonces, pues hoy quería solamente empezar con eso para ponerle esa base de que no estoy diciendo que la Escritura no es nada, que la Escritura sí es parte, pero es una parte muy importante de nosotros y tenemos que tratar de entenderla un poco. Y voy a hablar un poco sobre el contenido de la Biblia. Entonces, vamos a empezar aquí. La Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, que es Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. La Biblia está dividida en dos partes, que sabemos que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y esta división pues ocurre, claro, por la venida al mundo de Jesucristo, por la cual el Antiguo Testamento es la preparación
y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de su venida. La Biblia, pues, se puede aproximar el tiempo narrado en la Biblia, que son unos 2000 años, y todo se desarrolló dentro del pueblo judío. Entonces, Dios escoge un pueblo para, para llevar su revelación al mundo. Entonces, el pueblo judío al quien Él escoge. Aquí en la pantalla vemos los libros que hay en la Biblia. La Biblia de nosotros, la Biblia católica, tiene 46 libros en el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento tiene 27, un total de 73 libros. Entonces, todos estos libros fueron definidos por la Iglesia Católica debido a la autoridad que recibieron de Cristo y de diferentes concilios y sínodos que voy a mencionar ya mismo. Pero para que vean un poquito cómo está la Biblia, cómo está seteada la Biblia, diferentes libros históricos y proféticos, pues la Biblia tiene el Pentateuco, son los primeros 5 libros. Entonces tenemos los libros históricos, hay 16 libros históricos en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento tiene 5. Tenemos libros proféticos, tenemos libros sapienciales. Esos 7 libros sapienciales son los deuterocanónicos, que son los libros que los protestantes no tienen en su Biblia. Tenemos las cartas de Pablo y de los apóstoles en el Nuevo Testamento y tenemos el Apocalipsis. Estos libros, pues fueron, ¿cómo se dice? Fueron definidos en la Iglesia Católica en varios concilios. Hubo un concilio de la Odisea, la Odisea, en el año 363. Hubo un sínodo de Roma, año 383. Concilio de Hipona, año 393. El concilio de Cartago, año 397. Y definidos dogmáticamente fueron el concilio de Trento en el 1547. Y la razón por qué tuvieron que hacer eso en el 1547 fue por la reformación de los protestantes. Así que la Biblia ya había sido definida y tuvieron que reafirmar lo que habían decidido para que la gente no se fueran perdiendo, me imagino. Me siguieran por el mismo caso. Cabe decir que en estos 73 libros hay una diversidad de materiales literarios. Es como si recogiéramos la historia de Colombia y en un solo libro pues habían diferentes autores, pero diferentes estilos y diferentes fechas y tiempos. Pero es la misma historia que están tratando de decirnos, el mismo mensaje. Esto, yo me imagino a veces estas personas y estos hombres que escribían, y escribían y no sabían por qué estaban escribiendo, pero escribían. Yo me imagino que si ellos sabían que ellos estaban inspirados por Dios, pero me imagino que no lo sabían. Y tampoco hay mucha gente que parece que piensan que la Biblia es como si fuera escrita por Dios, que Dios mismo la escribió o mandó a escribirla de esa manera, como el Corán, que dicen que fue dictado a Mahoma por Alá, o también hay otros que dicen que fue el ángel Gabriel que le trajo la Biblia a ellos, pero hay muchos cuentos así, pero la Biblia de nosotros no fue así. La Biblia de nosotros los recopilan los escritos de distintos hombres en distintas épocas, teniendo en cuenta sus capacidades naturales,
sus capacidades literarias y sus capacidades espirituales, y la época de redactación del texto. Tenemos siempre que tener en cuenta estas épocas y estos literarios, porque si no sabemos de lo que estamos leyendo y el tiempo y el porqué y a quién estaban escribiendo, pues podemos sacar de contexto lo que dice la escritura y formar nuestra propia revelación, ¿entiendes? Que no es la misma revelación que la iglesia está tratando de dar. Dios les revela o sugiere librándoles de error, moviendo por la inspiración su voluntad, pero respetando su cultura, su ambiente, su temperamento, estado psicológico en que se encontraban. Entonces, Dios inspira a estos hombres a escribir, pero a su manera, como ellos escriben en su tiempo, en las experiencias que ellos están pasando, ellos van escribiendo y a la misma vez están revelando lo que Dios quiere revelar. La iglesia establece que es el Espíritu Santo quien infunde la inspiración en los autores sagrados, teniendo en cuenta que en el proceso de formación de un libro participan varias personas, el autor primario, el transcriptor y hasta el redactor final. En todas estas partes participa el Espíritu Santo iluminando. Así que el Espíritu Santo siempre estuvo ahí con ellos y los iluminaba, y por eso decimos que es la palabra de Dios. Entonces tenemos las dos partes de la Biblia y tenemos autores y sus tradiciones en esos tiempos. En el Antiguo Testamento pues es más difícil descifrar cuáles son los autores por la antigüedad de los relatos. Así que en un tiempo se pensaba que el Pentateuco o el Torah, como le dicen algunos, pensaban que el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio pensaban que fue escrito por Moisés. Y hay muchos que todavía piensan así. Pero dicen que en el siglo XIX, un Julio Wellhausen expuso la teoría documentaria, en la cual hablaba de 4 fuentes en la redactación final del Pentateuco, hecha en el siglo V a.C., en la que se contenía muy poco de Moisés. Entonces, esta persona, Julio Wellhausen, trajo una teoría a la mesa diciendo que estos primeros libros de la Biblia no fueron escritos por Moisés, pero de diferentes fuentes en ese tiempo. Y la comisión bíblica se mostró un poco escéptica en esa época, en 1906, con esta teoría, pero reconociendo la sustancial autenticidad y integridad mosaica, afirmaba la posibilidad de aditamientos posteriores introducidos por un autor inspirado y, por supuesto, el posible uso de materiales diversos. Entonces, la Iglesia Católica aceptó esa teoría documentaria, diciendo que sí, que Moisés no fue el único redactor de todo el Pentateuco, que hubieron otras fuentes en esos libros. Entonces, aquí voy a mostrar un par de ellas, bueno, las que están, que son 4 tradiciones. Una de las tradiciones es la yavista. Esta se llama así porque llamaban a Dios con el nombre de Yahvé y se dirigía al pueblo del sur. Estaban también los eloístas, porque le llamaban a Dios con el nombre de Elohim. Y estos se dirigían al reino del norte. ¿Se acuerdan que Israel fue dividido en 2? El norte y el sur. Están los deuteronomistas.
Esto nos habla de una nueva alianza, de un cambio interior. Están en la tradición sacerdotal. Y es porque ese nombre, por ser desarrollada por los sacerdotes después del destierro. Entonces ellos lo que quieren hacer es reorganizar el pueblo en torno a los elementos religiosos, como el templo, la ley y los sacrificios. Y esto se puede encontrar en las genealogías y en el libro de Levítico, en donde están todas las reglas que ellos tenían que seguir cuando estaban en el templo, y las leyes y los sacrificios que tenían que hacer por los pecados. También tenemos los libros proféticos en el Antiguo Testamento, como el proto de Isaías o Jeremías, Ezequiel, y libros históricos, que son los libros de la tradición deuteronomista. Otros libros que encontramos pues son los libros que corresponden no al autor, sino al protagonista del libro, como Tobías, Esther, Ruth, Job y Judith. Y otros libros como el Proverbio, que atribuyen al rey Salomón, y el libro de Eclesiástico, Jesús ben Sira, que es un prólogo que menciona el autor. Estos varios libros que, claro, las otras iglesias no tienen. Supuestamente surgió en el tiempo de este muchacho, de Lutero, el favorito de Reimi, pero viene mucho más antes de eso. Parece, estuve hablando un poco con Roberto sobre ese tema, y viene mucho más tiempos de hace, pero no quisiera hablar de lo que sucedió con esos libros porque me saca del tema, pero algún día podremos entrar un poco más en ese tema de dónde vinieron esos libros, por qué los sacaron y por qué, quién no lo quiso poner o lo que sea. ¿Cuánto tiempo tengo? En el Nuevo Testamento, pues es más fácil identificar a cada autor de los libros, debido a la importancia y a la relevancia que tenía el autor para considerar su inspiración. Entonces, pues ya en el Nuevo Testamento, pues tenemos los evangelios, los 4 evangelios, el de Mateo y Juan, que fueron apóstoles de Jesús. Tenemos a Lucas y Marcos, que fueron discípulos de Pablo y Pedro, respectivamente. Pero el primer evangelio escrito fue el de Marcos, hacia el año 60 después de Cristo. Después le siguió el de Mateo, el de Lucas y el de Juan. Y por eso, no sé si ven los evangelios sinópticos, que son bien parecidos, que son el de Mateo, Lucas y Marcos, porque Marcos, que escribió el primero, pues ya Mateo y Lucas tienen algo de dónde escribir. Por eso se nota mucha la semejanza que tienen, y por eso se llaman los evangelios sinópticos, porque son bien parecidos y tienen básicamente las mismas historias y las mismas enseñanzas. Pero el de Juan es diferente. Tenemos un libro histórico. Uno de ellos es el de los apóstoles. También los evangelios son designados libros históricos, basado en Dave Elboom, que estaba leyendo. La iglesia siempre ha enseñado que los libros, el evangelio son, dice aquí en el 19 de Dave Elboom, la Santa Madre Iglesia firme y constantemente ha creído y cree que los 4 referidos evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día que fue levantado al cielo.
Entonces tenemos los hechos, que son las obras de los hechos de los apóstoles, que Lucas pues, nos enseña cómo fue la iglesia creciendo en esos tiempos. Y si lo han leído, es un libro bastante largo, pero tiene mucha información de cómo los apóstoles, cómo los primeros cristianos vivían, qué hacían y cómo se regaba el evangelio con ellos y todas las cosas que les sucedieron a ellos en esos tiempos. También tenemos las cartas. Las cartas hay diferentes cartas. Están las cartas paulinas, que son las cartas escritas por Pablo. Y hay cartas grandes, están las cartas de cautividad, están las cartas pastorales y las cartas escatológicas. Así que hay diferentes bloques principales de las cartas de Pablo con diferentes mensajes y dirigidas a ciertas personas, a ciertos grupos de personas en donde estaban viviendo y a las iglesias que él estaba fundando. Otros apóstoles que también tenemos en el Nuevo Testamento, que son Pedro, Santiago, Judas, Juan, y las cartas de Pedro supuestamente corresponden a un discípulo de él, y las cartas de Juan corresponden a una escuela juánica. Así que las cartas pues son cartas que parece que ellos enviaban a sus discípulos, y ellos pues las guardaban y las seguían escribiendo y pasándolas. Y tenemos el Apocalipsis, que es el libro que fue escrito por el apóstol Juan mientras estaba desterrado en Patmos, que era la isla donde lo habían puesto, y ahí yo creo que murió. Y eso fue hacia el año 90. De todo esto, quisiera profundizar un día más sobre estos géneros literarios, porque tenemos en la Biblia hay tanta riqueza, en la Biblia hay tanta enseñanza, que si solamente la leemos y no buscamos bien lo que estamos leyendo, pues nos quedamos por encima, Y aquí en el Papa Pío XII, en su encíclica Divino Aflante en el 1943, él dice: así pues, para satisfacer debidamente las exigencias actuales de los estudios bíblicos, el exegeta católico ha de usar también prudentemente de este recurso para exponer la Sagrada Escritura y mostrar y comprobar su absoluta inherancia. Investigue hasta qué punto la forma o el género literario empleado por el autor sagrado pueda conducir a una verdadera y genuina interpretación. Así que estudiar las formas literarias que escribieron los autores sagrados nos ayudará a entender mejor lo que nos quisieron transmitir. Tenemos que, y yo he sido una de las personas que no he entrado mucho así a buscar más profundamente, y me he quedado por encima, pero empecé a leer sobre la Biblia y sobre la historia y sobre la tradición y todo esto, y me he dado cuenta que no solamente se puede leer ese pasaje y quedarnos con lo que nos dice a nosotros en ese momento. Tenemos que ir más profundo si queremos en realidad entender lo que nos está diciendo. Y esto lo estuvimos hablando el otro día, yo creo, con Raimi. Y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué dice eso? ¿Y por qué lo dice así? Y eso en verdad sucedió. ¿Y por qué por qué parece que lo que estamos haciendo está al revés de lo que dice ahí? Es porque no estamos estudiando y no estamos profundizando más en ese versículo, en esa escritura, y buscando qué es lo que dice la iglesia sobre eso, en el catecismo, en las cartas encíclicas que tenemos, que son muchas. Tenemos que seguir buscando y tenemos que tratar de entender un poco más para aprender nosotros, para después poder enseñarle a los demás lo que está diciendo. Otra de las cartas de Verbum Domini
numeral 44. Yo creo que esta carta fue la de León 13, pero no estoy seguro. Habla sobre la interpretación fundamentalista de las Escrituras. Y tenemos que tratar de leerla porque esta es bastante larga y no lo leí un poquito hoy, pero básicamente está hablando de que no podemos tomar literalmente todo lo que dice en la Biblia, que también tenemos que buscar el mensaje que está diciendo, la revelación y cómo lo está diciendo. Y en ese tiempo, para poder entenderlo bien. Porque si no, pues nada, lo sacamos de contexto como lo hacen la mayoría de nuestros hermanos protestantes separados, que, que se dejan llevar solamente por lo que están leyendo en la página y no tienen esa base, no tienen esa fundación, esa tradición, no tienen el magisterio a donde pueden acudir a decir, hey, ¿qué es lo que está diciendo esto? Como dije, quisiera entrar algún día un poquito más profundamente en, en hablar un poco más sobre cada de los libros y las tradiciones y todas esas cosas para entrar un poco más allá. Entonces también tenemos que tener cuidado las Biblias que estamos usando. David Boom en el numeral 22 dice, es conveniente que los cristianos tengan amplio acceso a la Sagrada Escritura. Por ello, la Iglesia ya desde sus principios tomó como suya la antiquísima versión griega del Antiguo Testamento, llamada de los 70, y conserva siempre con honor las traducciones orientales y latinas, sobre todo lo que llaman la Vulgata, que fue la traducción del griego a- a- hacia el latín que hizo San Jerónimo. So, tenemos que tratar de buscar Biblias que sean un poquito más, a veces son un poquito no tan claras, pero las palabras que tienen, pues la traducción es mejor para que no nos pongan palabras ahí que nos puedan turbar. Como hay varias Biblias por ahí que hemos hablado con Roberto, que, que son Biblias ecuménicas, que lo que tratan de hacer es unir a los protestantes con nosotros para no poner lenguajes tan fuertes, pero no, nos quita esa riqueza y nos quita en realidad lo que están tratando de decir la palabra, la Biblia. Así que pues esto solamente fue algo breve que quería poner para ponernos en la mente que la Biblia tenemos que leerla, pero entrelazada con la tradición y con el magisterio. Y el magisterio es bien rico, el catecismo de la Iglesia Católica tiene muchas explicaciones de varias cosas. Y siempre que leemos el catecismo, pues el catecismo también cita las encíclicas y todas las exhortaciones que se han hecho, que están, eh, que las ponen en el catecismo también. Tenemos que tratar de leerlas también. ¿Para qué? Para profundizar, para aprender y entender un poquito mejor lo que estamos leyendo. Entonces, si alguien tiene preguntas, comentarios, quejas, lo que sea, aquí la podemos poner. Yo, como dije, yo no lo sé todo. Estaba solamente leyendo sobre este tema y es un tema muy importante para nosotros. Así que si alguien quiere decir algo. Yo tengo una pregunta. Los libros sapienciales, ¿es lo mismo Ajá. que los libros deuterocanónicos? Si los libros sapienciales son los libros sapienciales aquí, y eso aquí es donde entra un poquito más profundo. Déjame buscártelo, que te explica un poco lo que es el libro sapiencial. Los libros sapienciales.
Tengo aquí que los libros sapienciales son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes, El Cantar de los Cantares, Sabiduría y Eclesiástico. Sí, y como ves, no todos son los deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque los salmos no son Exacto. deuterocanónicos, pero la mayoría de los otros que mencionaste sí lo son. Oye, me lo tenía aquí y no encuentro que lo que te dice exactamente. Pero en general, los libros sapienciales no son los libros deuterocanónicos. Es que contiene algunos de los libros Sí, los deuterocanónicos. libros sapienciales, dice, mira, este género ya es propio de los libros como Proverbios, Siráside, Sabiduría, y se encarga de máximas o reflexiones que llevan al ser humano a mejorar su condición humana en diferentes aspectos de la vida. Versa sobre las realidades diversas de la vida, comportamientos humanos, actitudes, situaciones y relaciones. Y la mayoría de los libros sapienciales, que son los libros que son parte de los deuterocanónicos, pues hay varios que sí están ahí. Uh-huh. Pero son libros más como reflexiones y historias, como el libro de Toby y cosas así. ¿Alguien quiere decir algo? La clase está buena, hay que tomar más tiempo para educarse muy bien en la palabra de Dios. Y estaba muy buena, gracias, Anthony. De nada, de nada. Por casualidad, ¿tú sabes cuál es el libro más antiguo? El libro más antiguo en la Biblia. Uh-huh. Bueno, aquí no he visto nada sobre eso, pero de los libros antiguos, los que son los primeros, son los primeros 5, que es el Torá, que es básicamente lo que usan los judíos. Uh-huh. El Torá, los cinco libros primeros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces dicen que esos son los más antiguos y creen que hasta Moisés los escribió, pero Mira, no dice exactamente si hay uno que es específico, que es el más viejo. estoy aquí buscando en EWTN y dice que el más antiguo que se piensa es el libro de Job, que se escribió 1500 antes de Cristo. Wow. Y el más reciente del Antiguo Testamento es el libro de Malaquías, que se escribió aproximadamente en 400 antes de Cristo. Está chévere. Sí, hay mucha historia en los libros. En la Biblia. Ahora, no sé si este es un tema que vas a hablar en la próxima sesión, pero ¿qué pasó con los libros que la iglesia no consideró inspiradas por el Espíritu Santo? No llegaron al canon. Todavía están por ahí, porque Sí. una vez yo estuve hablando con alguien que me dijo, tú no has leído el libro de Enoch. Y yo, ¿para qué? No, porque ahí hay muchas cosas y yo le dije, no, yo no tengo que estar leyendo. En realidad, supuestamente de lo que he escuchado es que, bueno, son libros que tenían cosas que no cuadraban con los otros libros que estaban inspirados supuestamente. Entonces, pues esos libros, pues, cuando se reunieron y tuvieron esos sínodos y esos concilios, pues no llegaron. Por alguna razón tenían algo que iba en contra de lo que la iglesia estaba tratando de enseñar, o estaba en contra de las enseñanzas de Jesús.
Sí, porque hay muchos libros, como el libro de, supuestamente, el libro de Magdalena, María Magdalena, el libro de, ¿cómo se llama? Otros libros que no, que eran de supuestamente gente que seguían discípulos de Jesús, pero parece que lo que le decían, pues no cuadraba. Pero no sé qué pasó con los libros, imagino que llegaron a, ¿cómo se dice? Que están por ahí todavía. Todavía los puedes leer si quieres. En alguna biblioteca, me imagino. No, hasta en el internet mismo yo creo. Sí, el internet lo puedes conseguir. Ujú, Puedes conseguir lo que sea, el Evangelio de Judas y ujú, todas esas cosas que son apócrifas. sí. Pues esa persona que vino a mi casa una vez empezó a hablar de ese libro de Enoch y después empezó a decir otras cosas como que lo de la historia de María, eso es una historia nada más, que Jesús se apareció aquí y empezó a andar por ahí y nada más, y Jesús en realidad no murió en la cruz, y empezó a decir muchas cosas y yo dije, bueno, aquí en mi casa no vamos a hablar sobre eso y no, aquí no vas a venir básicamente a poner mi fe y lo que yo creo y lo que mi iglesia cree en el piso, básicamente. So, le dije, si quieres, vamos afuera y hablamos, pero adentro de mi casa no vamos a hablar de esto. Así es. Se ponen a leer otras cosas y se ponen a mirar otras cosas que la gente dice, herejía y cosas así, y no sé qué pasa, que empiezan a creérselo. Estoy hablando que esta persona, tú sabes, va a la misa todos los días, comulga y es hasta ministro de Eucaristía. Y, 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 y básicamente no cree lo que la iglesia enseña. Yo digo, ¿cómo es posible? No sé. Pero mucha oración por él. Mira, en el chat puse el link ese que hablaba del libro más antiguo y eso. Tiene ahí Chévere. como 29 preguntas y da la casualidad que estas preguntas fueron contestadas por Frank Morera. Ah, está chévere. So, datos interesantes acerca de la Biblia. No, los videos de él son bastante buenos cuando habla sobre... Si algo hay gente que no le gusta, pero yo lo he escuchado y a mí pues me enseña un par de cosas. ¿Alguien más quiere comentar o tiene preguntas o quisiera decir algo sobre la Biblia? De los libros que tú hablaste que los quitaron, ese fue el concilio de Yamnia. Jammia, que fueron los judíos mismos que lo quitaron. Sí, y básicamente no fue que ellos no, cuando supuestamente ellos, todas las escrituras se habían traducido al griego eh, por Alejandro, se me olvida el nombre de él, Alejandro, que conquistó la mayoría de todo eso. Alejandro Magno. Alejandro Ajá, Magno. Alejandro Magno, pues él básicamente las escrituras que estaban en hebreo, pues que habían sido destruidas básicamente en la destrucción del templo, pues él parece que las tradujo al griego, entonces en esos tiempos pues el griego era bastante fuerte, entonces esa era la Septuaginta, que eran los 72 libros creo que eran, que estaban escritos, pero eran en griego. ¿Y qué pasa? Que parece que cuando después de Cristo, que cuando los judíos se juntaron y dijeron, no, bueno, nosotros también tenemos que formar nuestro canon, ¿me entiendes? Para decidir qué libros vamos a usar, a utilizar. Entonces, parece que cuando decidieron traducir los libros, pues dijeron, bueno, solamente vamos a traducir los libros que anteriormente estaban en hebreo. Entonces, esos 7 libros no estaban
no estaban en hebreo, eran más que en griego. Entonces no encontraban huella de ellos y decidieron, bueno, estos libros pues no van, porque supuestamente Dios solamente hablaba en hebreo y si no eran hebreos, pues no, no cuajaba con lo que ellos iban a creer. Y básicamente también esos libros apuntaban mucho a Cristo, apuntaban mucho a quién era Jesús, ¿sabe? Revelaban a Jesús. Entonces, pues ellos, bueno, para Me lo convenía. cristianos son anticristos, pues claro, ellos rápidamente no, esos libros no vienen. Y se decidieron buscar esa excusa, pero acuérdate que después esos libros se encontraron en los Dead Sea Scrolls y hasta en el mismo Nuevo Testamento, que claro, los judíos no ven como inspirado, pues hay como más de 200 versículos que hablan sobre estos libros de Macabeo y cosas así. Hay versículos de esos libros y Jesús mismo citaba esos libros. Así que, claro, pues ellos no lo van a escoger porque Jesús pues hablaba de esos libros. Y sabe que para mí, yo sé que hay más historia y un poquito más que podemos profundizar en eso, pero básicamente eso fue por la cual los judíos no escogieron. Y no sé, yo creo que Roberto está aquí, a lo mejor él puede entrar un poco más en eso, pero no sé si está escuchando solamente. Sí, él está escuchando. De que, Pero sí, yo quería entrar un poco más al tema de las lenguas, ¿sabe? De los idiomas de ese tiempo, porque es bien interesante de lo que estábamos hablando de las traducciones del griego, del arameo, cómo estaba escrito la Biblia de los judíos y cómo la Biblia de nosotros pues, fue griego, eh, algunas fue escrito en arameo por Mateo, cosas así, tú sabes que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos, si uno en realidad quiere buscar el significado de una frase o me imagino de un dicho que en esos tiempos, que ahora mismo si lo leemos pues significa otra cosa, pues también puede sacarnos de contexto. Pero por eso que quería, no iba a tener tanto tiempo esta noche para solamente decir lo que dije, pero ahí es donde entran todos esos géneros literarios, los lenguajes de ese tiempo, eh, y toda esa historia que es bien rica, de la Septuaginta, de lo que estamos hablando, de Alejandro Magno. no, pues esperamos entonces la segunda parte con más datos. Sí, sí, para hablar sobre eso un poco. A ver. Pero parece que nadie más quiere decir nada, entonces podemos terminar la grabación. Vamos a terminar entonces con la oración del Espíritu Santo. Con la Te lo oración de leo yo. hierro. De hierro, perdón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, fortalécenos con tu espíritu para poder resistir las maniobras del maligno. Vístenos con tu armadura para poder enfrentar los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Ilumínanos para que podamos tomar tu verdad como cinturón y la justicia como coraza, y estar listos para propagar el Evangelio de la paz. Pon en nuestras manos el escudo de la fe para poder atajar las flechas del enemigo. Y por último, concédenos el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es tu palabra. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Buenas noches.